Buenas tardes, el tema del seminario de hoy es opciones quirúrgicas en cáncer de colon en caso electivo y de emergencia. Mi tutor es el doctor Ramón Vergara. Con algo de generalidades. En esta lámina la estadística internacional extraída del Observatorio de Cáncer de Estados Unidos del mes de febrero del 2019. Esto dice que hay casos nuevos estimados en el 2020 de 147.950. El porcentaje de todos los casos nuevos de cáncer es del 8.2%. Las muertes estimadas para el 2020 serían de 53.200 y el porcentaje de todas las muertes por cáncer correspondería al 8.8%. Se dice que esta enfermedad tiene una supervivencia relativa a los 5 años de 64.6%. Estos son datos extraídos del 2010 al 2016. La edad media que tiene más incidencia de esta enfermedad son los 67 años. A partir de los 45 hasta prácticamente los 80, pues es donde vemos que se eleva la gráfica. De acuerdo a los países donde encontramos más cáncer de colon, tenemos Nueva Zelanda, Australia, el sur de Europa, el norte de Europa, Asia Central, el este de África, y nosotros estaríamos ubicados prácticamente en la mitad de la gráfica, Suramérica, con una incidencia un poco más alta en relación los hombres con las mujeres. Esta es una tabla extraída de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, Venezuela, en donde vemos que el cáncer de colon siempre ocupa prácticamente el tercer lugar, teniendo primero la incidencia sea de próstata, la mama, el cuello uterino y tercer lugar pues el cáncer de colon y recto es nuestro caso, ¿no? Las tasas estimadas de mortalidad, se dice que el primer lugar tenemos el próstata, el hombre, pulmones, mama y tercer lugar el cáncer de colon. Dentro de las generalidades en este tema y cosas que tenemos que de entrada saber, es uno de los cánceres más común e intensamente estudiados en el mundo. Más del 90% son adenocarcinomas. El 80% se originan de una lesión precursora. La estadificación patológica es el predictor pronóstico más importante. Como en muchos otros cánceres, pues es de gran importancia. La mayoría son esporádicos y menos del 5% están asociados a otros síndromes genéticos que nombraremos más adelante. También se menciona que aproximadamente el 4.2% de los hombres y mujeres serán diagnosticados de cáncer de colon en algún momento de su vida. Dentro de los factores de riesgo extraído de este instituto norteamericano, el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, se dice que entre los 65 y 74 años de edad es un factor de riesgo, el género, más común levemente en los hombres, la raza afroamericana, pues tiene predilección, el bajo nivel socioeconómico, los antecedentes personales o familiares de cáncer de colon, el cáncer de recto, los pólipos también son factores de riesgo. El síndrome de cáncer colorectal hereditario sin poliposis, muy conocido, un factor de riesgo muy importante. La enfermedad de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar también. Enfermedades inflamatorias intestinales, el Crohn, la colitis ulcerativa. Pacientes que han sido sometidos a otros procedimientos como radioterapia, la fibrosis quística. Hay también factores de riesgo destinados a ser modificados en base al estilo de vida, la obesidad, factor de riesgo, los hábitos tabáquicos, alcohólicos, el sedentarismo, la dieta, si se come mucha carne roja, carnes procesadas, se dice también carnes cocinadas a fuego muy alto, son factores de riesgo modificados. La clasificación histopatológica, como saben, pues los principales, los adenocarcinomas, correspondiente al ítem de carcinomas, tumores mesenquimales, neoplasias neuroendocrinas, linfomas y tumores secundarios. No voy a mencionar más detalles, pero hay que tenerlos en cuenta. Las vías de diseminación
local, en primer lugar, linfática, hematógena, transcelómica. Dejo plasmado en este seminario la clasificación TNM, que es de suma importancia siempre que tenemos un paciente con el diagnóstico de cáncer de colon, estadiarlo adecuadamente. Esta tabla pues la podemos revisar, esta es la más actualizada de junio del 2020 de la NCCN y bueno, se cataloga entre los T's, los N's cuando hablamos de los ganglios linfáticos y las M's de las metástasis a distancias, etcétera. Tenemos la estadificación. De acuerdo a estos estadios, más adelante revisamos algunos algoritmos del NCCN donde tenemos que hacer algunas conductas, omitir otras cuando se indica el tratamiento quimioterápico, radioterápico, la intervención quirúrgica, el tumor primario, muchas de estas cosas pues revisaremos en este seminario. El tratamiento quirúrgico, ya entrando en contexto en tema, lo vamos a dividir en tres pilares fundamentales: la cirugía endoscópica, la abierta y la laparoscópica o robótica. Entrando en el primer ítem, en el endoscópico, tenemos dos modalidades que son revisadas, que es la resección endoscópica de la mucosa, que a partir de ahora llamaremos EMR, o la disección endoscópica de la submucosa, que llamaremos ESD. Tenemos que tener en cuenta también, hay que mencionar, que en el cáncer de colon tenemos que ver si esto es un caso electivo en estudio o un caso de emergencia obstruido, si está perforado, si está con sangrado activo. En el caso de las emergencias, pues estos serían los tres principales escenarios que nos podríamos encontrar, ¿no? Como cirujanos generales. El paciente obstruido, el paciente perforado o el paciente con el sangrado activo, con algunas conductas similares y otras pues modificables, ¿no? También hay que ver si el paciente tiene repercusiones en el estado general. Esto también nos va a conllevar a un tipo de abordaje. Bueno, seguimos. En el tratamiento quirúrgico endoscópico, para pólipos malignos pedunculados o sésiles, se pueden extraer en una pieza siempre y cuando no presenten factores de alto riesgo, que ya los revisaremos. Existen múltiples clasificaciones, estas siendo las más importantes y recomendadas para su revisión por mi tutor. La clasificación de Haggett, básicamente en sus primeros ítems para los pólipos pedunculados, y la clasificación de Kikuchi para ya los pólipos sesiles o planos. Los factores de riesgo relacionados a los pólipos pedunculados más a la clasificación Haggett serían la histología pobremente diferenciada, la invasión linfovascular, la invasión en el tercio inferior de la submucosa, el cáncer o displasia en el margen del tallo, o sea, un margen positivo, pues ya es un factor. Esto resulta ser un algoritmo que extraje, traduje y resumí del manejo de la Sociedad Europea de Gastroenterología, donde nos menciona qué hacer en un pólipo sésilo plano endoscópicamente. Menos de 5 milímetros, por ejemplo, nos dice hacer una polipectomía, lazo frío, de 6 a 9 lo mismo. Ya mayor a 10 milímetros, pues identificar si hay presencia o no de invasión submucosa. Cuando hay lesión no invasiva, de 10 a 19 milímetros, se hace ya polipectomía, pero de lazo caliente. Esto ya son más tecnicismos para los cirujanos endoscópicos o gastroenterólogos. Y mayores a 20 milímetros se hace una MR en bloque para lograr R0 o MR por etapas si no es factible o seguro. Si la lesión tiene un mayor tamaño a 40 milímetros o es complejo, se consulta a un centro de expertos. Cuando hay sospecha de invasión submucosal, sospecha de invasión submucosa superficial, tatuaje colónico 3 centímetros distal a la lesión, consultamos al centro de expertos, consideramos ya
la cirugía. Cuando es pedunculado menor a 20 milímetros y el tallo menor a 10, polipectomía lazo caliente. Cuando es mayor a 20 milímetros y el tallo mayor a 10 milímetros, inyección con adrenalina, es importante pues la hemostasia en estos casos, y se hace la polipectomía de lazo caliente. Entrando en el contexto del tratamiento quirúrgico, muy parecido cuando hablamos de cirugía abierta o cirugía laparoscópica o robótica, tenemos que tener estos principios básicos de lo que se trata: las colectomías derechas, las hemicolectomías izquierdas, transvesectomías. Vamos a detallar algo importante en cada una de ellas que tenemos que tener en cuenta. Empezando con que la consideración más importante, la consideración quirúrgica más importante es el patrón de irrigación. Recordar también lo importante que es la preparación del colon. Me refiero a vaciado con enemas, etc. Esto ayudará a evitar en cierto grado la contaminación en el acto quirúrgico. Por ejemplo, en procedimientos contaminados las anastomosis son evitadas y se recurre a colostomías protectoras. Cuando ya hablamos de la hemicolectomía derecha, se debe tener cuidado con el duodeno, con el uréter derecho, con los vasos gonadales. En esta extirparemos entonces un segmento de ilio distal, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, esto todo en relación al ángulo hepático. En este caso de la hemicolectomía derecha, ligamos los vasos ileocólicos, ligamos los vasos derechos y rama derecha de la cólica media, la cólica media en sus orígenes. En la colectomía derecha ya extendida, abarcamos resección del colon transverso distal hasta la flexión esplénica. Aquí estaría el vaso. Ligamos también los vasos ileocólicos, la cólica media derecha y la cólica media en su origen. Los factores quirúrgicos que contribuyen a la buena evolución o no de estas hemicolectomías, extraje este artículo europeo del año 2015, donde dice que la fuga anastomótica después de la hemicolectomía derecha oncológica es frecuente y asociada a mayor mortalidad, normalmente y lógicamente. En esta se hicieron suturas manuales y por grapado y tomaron como complicaciones intraoperatorias el sangrado, las enterotomías, las injurias vasculares, las injurias duodenales, las lesiones de uréter, de hígado, riñón, de la vesícula, etc. Hablando ahora de lo que es la colectomía del otro lado, la colectomía izquierda, tenemos la estándar y la radical, y al lado derecho tenemos lo que es la sigmoidectomía. En la colectomía izquierda ligamos la arteria mesentérica inferior desde el origen, o sea, prácticamente desde la aorta, ligamos la vena mesentérica inferior, está cerca del páncreas distal, incluimos entonces el colon descendente, parte del colon sigmoide superior, pequeña porción del lado izquierdo del colon transverso. En la radical ya se extiende esto que estoy señalando aquí y por tanto colon descendente, sigmoides, parte del colon transverso y el recto, recto pero superior. En la resección sigmoidea ligamos las ramas de las arterias sigmoideas a la arteria mesentérica inferior y parte irrigada de las ramas inferiores de la cólica izquierda. Incluimos colon sigmoides, parte del colon descendente y puede estar incluido el recto superior. También tenemos aquí una modalidad que es la colectomía de colon transverso y la colectomía total. Hablando de la colectomía total, ligamos los vasos iliares, la cólica derecha, la cólica media y los vasos de la mesentérica inferior. Se incluye la totalidad del colon desde la unión iliocecal hasta la unión recto-sigmoidea o inclusive se amplía hacia la parte superior del recto.
Existen múltiples estudios que demuestran que pese a la extensión diferente entre la colectomía total y la colectomía transversa, además de que se extraen menos ganglios, no hay diferencia en términos perioperatorios ni oncológicos. Aquí ya tenemos un algoritmo de cómo es el manejo del cáncer de colon apropiado para resección no metastásico. Esto es extraído de varias láminas de la NCCN de junio del 2020. Entonces tenemos un paciente, cáncer de colon, diagnosticado por alguno de estos. Se le hizo la biopsia, se le hizo la colonoscopia, muy importante la medición del antígeno carcinoembrionario, se le hizo las tomografías, estudios de extensión, tórax, abdomen, pelvis, se mandó a consultar con un terapeuta enteroestomal, se discutieron los factores de riesgo, entonces tenemos el caso de no ser obstructivo, se haría una colectomía con extirpación en bloque de los ganglios linfáticos regionales y posteriormente veríamos el estadio y una terapia adyuvante. Cuando es obstructivo, tenemos estas opciones, colectomía en una etapa, más la extirpación en bloque de los ganglios. Tenemos también la opción de una resección con derivación, hacer una derivación o un stent, también utilizado endoscópicamente. Tenemos este otro ítem, enfermedad ganglionar voluminosa o un estadio T4B, ya más avanzado. Ya en este caso, hacemos es una neoadyuvancia. Posteriormente se reevaluará si se puede hacer el siguiente paso, que es la colectomía más la extirpación en bloque. Cuando es localmente irresecable o médicamente inoperable, terapia simplemente, sistémica, QT, RT, EXACT, etc. Y reevaluar la posible conversión a resecable. La Sociedad Americana de Cáncer, de Cirugía de Cáncer y Recto, da una serie de recomendaciones de las cuales extraje las más importantes y con mayor evidencia. Todos estos estudios pues, son recomendaciones entre el grado 1A a 1C, o sea, 1A, 1B, 1C. Son estudios muy fuertes. Dicen, 12 ganglios linfáticos deben ser extirpados para asignar un N0. Se debe realizar de rutina una linfadenectomía extendida. No realizar de rutina una linfadenectomía extendida, no es recomendado. Sin embargo, no es lo mismo que una resección mesentérica amplia, claros márgenes y resección de órganos adyacentes, que esto sí tiene un claro beneficio. En el cáncer de colon sincrónicos pueden tratarse mediante dos resecciones separadas. Técnicas quirúrgicas laparoscópicas y robóticas tienen resultados muy similares. En el bloque de emergencia, recordando la que ya les había mencionado, la obstrucción, perforación, sangrado, las recomendaciones en este son claras. Cáncer de colon con hemorragia digestiva aguda, el tratamiento inicial debe ser métodos no quirúrgicos, pero cuando se requiera la cirugía debemos tener criterios oncológicos. En la perforación se recomienda la resección por etapas y con principios oncológicos. En obstructivo, enfermedad curable, se puede recurrir a realizar en primera instancia colocación endoscópica de un stent y posteriormente colectomía no emergente. Si tenemos un paciente con una obstrucción franca, dígase 90-95%, se puede de manera endoscópica, por colonoscopia, colocar un stent, dilatar esto, pasar el estadio o la etapa de emergencia y posteriormente ya operarlo como un electivo. Sería mucho más favorable para el paciente. Básicamente tenemos que recordar que el sobrecrecimiento bacteriano asociado junto con el posible deterioro del flujo sanguíneo en el intestino proximal es el factor principal que indica las derivaciones proximales clásicamente. En muchas emergencias no queda otra opción que hacer derivaciones, ostomías. Aquí revisé un artículo de lo que les hablaba anteriormente, de la comparación entre la laparoscopia asistida y la cirugía abierta. Dice, en resumen, el cáncer de colon recurrente fue similar después de la colectomía laparoscópica o abierta. O sea que la laparoscopia es una alternativa muy aceptable. Clásicamente teníamos las indicaciones de la laparoscopia,
Pero bueno, aquí simplemente se revisa eso y quería mencionar en este segmento algo muy importante y que se menciona en muchos algoritmos y muchos artículos, es el tratamiento simultáneo entre lo que es la laparoscopia y la colonoscopia. Nosotros al hacer un tratamiento quirúrgico en conjunto tenemos muchas ventajas. Les pongo un ejemplo. Haciendo una colonoscopia nosotros podemos teñir, tatuar una lesión que posteriormente laparoscópicamente podemos llegar a evaluar más fácilmente. Otra opción es que colonoscópicamente nosotros podemos lateralizar o laparoscópicamente viceversa, podemos lateralizar, mover y mostrar al endoscopista dónde está la lesión. Laparoscópicamente inclusive tenemos la facilidad de poder palpar, entre comillas, la masa tumoral, cosa que bueno, en la robótica es un poco complicada. En la cirugía abierta pues es mucho más fácil, pero podemos tener esta opción de hacer simultáneamente, trasladar un asa, modificar la dirección de un segmento de intestino grueso para que laparoscópicamente sea más fácil o viceversa, laparoscópicamente hacerlo más fácil para la resección colonoscópica. Este es otro artículo que nos dice que la colectomía laparoscópica para el cáncer de colon curable no es inferior a la cirugía abierta, basada en criterios de valoración oncológico a largo plazo. En esta, por ejemplo, se examinaron 872 pacientes en 48 instituciones diferentes y se hizo un seguimiento de 5 años al 90% de los pacientes. Esto lo hicieron cirujanos, lógicamente, experimentados. Existen otros factores de riesgo, más que todo se podrían decir que postoperatorios. Esto es de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica. Y un factor de riesgo principal es la invasión vascular extramural, la invasión linfática, la invasión perineural, los tumores poco diferenciados, un estadio T4, la perforación, los tumores obstructivos, los tumores mucinosos. Si extraemos menos de 12 ganglios ya es un factor de riesgo, si dejamos márgenes positivos. Posterior a la exéresis del tumor primario de cáncer de colon, se procede a enviar al paciente al tratamiento adyuvante. ¿En qué casos? En pacientes sometidos a QT, estadios 2 o 3. Esto erradica las micrometástasis, reduce el 30% de riesgo de recurrencia de la enfermedad, disminuye el 22 al 32% de la mortalidad con la QT moderna. El cáncer de colon metastásico es un punto muy importante. Esto se trató en unos seminarios anteriores, había un poco de, de duda, no sé si quedó claro, y quise hacer un poco de énfasis en este seminario sobre cómo tratar el cáncer de colon metastásico o cuáles son las opciones para tratar, teniendo en cuenta que el hígado con presencia de MT con única localización se presenta en un 30% de los casos. En el pulmón 25-30, peritoneo 30-35, en el ovario 3 a 8%. Aplicando una QT sistémica tenemos una tasa de supervivencia menor al 10%. Llegando a una cirugía R0 tenemos del 30 al 60% de tasa de supervivencia, por lo cual nos recalca de que el tratamiento único es el quirúrgico. Algunos ítems importantes: al momento del diagnóstico el 25% de los pacientes con cáncer de colon presentan MT sincrónico, un estadio 4. El 80% de los pacientes tienen MT irresecables, descartando la cirugía curativa previo a un tratamiento adyuvante, por ejemplo. La resección del tumor primario tiene una morbilidad del 20 al 30% y una mortalidad del 8%. O sea, cuando extraemos el tumor primario y dejamos las MT, más adelante vamos a revisar unos artículos que nos dice el por qué no hacer esto. Del 6 al 10% pueden convertirse en MT resecable posterior a la QT. Las MT hepáticas, existen algunos tipos de tratamiento: la embolización portal preoperatoria, la QT intraarterial hepática
la QT por infusión en vena porta y la ablación por radiofrecuencia. Entonces ahora llegamos a este punto que es la pregunta que yo les decía hace un momento. Si la enfermedad metastásica no es resecable, está indicada la resección del tumor primario. Entonces revisamos unos artículos acá. Dice, la mayoría de pacientes en estadio 4 que reciben QT por adelantado nunca requieren cirugía paliativa para el TU primario. Aquí se analizaron 213 pacientes, 89% no requirieron ningún tratamiento sintomático directo para el tumor primario. ¿Qué quiere decir esto? El paciente con la MT irresecable no es necesariamente candidato o debe ser llevado a mesa operatorio para resecar el tumor primario, sino debe ir a primero. Aquí en este otro artículo, donde mencionan estos esquemas, Folfoxay plus bevacizumab, la supervivencia no se vio comprometida. La resección profiláctica, esto quiero que quede aquí claro, la resección profiláctica del tumor primario asintomático es por lo tanto innecesaria. 90%, seguimiento 20 a 7 meses, no, 10%, solo 10 de estos pacientes requirieron algún tipo de cirugía. Este artículo del CEBER español, tratamiento del cáncer colorectal con MT irresecables con QT y sin resección del tratamiento, análisis de las complicaciones relacionadas al tumor, dice que en estadio 4, con tumor primario poco sintomático, quiere decir no está sangrando, no está obstruido, no está perforado, el primer y único tratamiento debe ser la QT. Aquí se analizaron 106 pacientes, QT sin cirugía 61%, 33% presentaron alguna complicación relacionada al TP durante el estudio. Solo 3 ameritan. Este es otra lámina de la cual extraje, traducí y resumí del NCCN junio 2020, qué hacer en el MT sincrónico sospechado o comprobado con cualquier TNM. En la MT sincrónica, hígado-pulmón, resecable, tratamiento y adyuvancia. En la irresecable, pues ver potencialmente si es convertible o no. En la MT sincrónica abdominal y peritoneal, en la no obstructiva, terapia sistémica. En la obstruida o inminentemente obstruida, resección de colon, ostomía, bypass, etc. En las MTs sincrónicas y resecables de otros sitios, terapia sistémica. Ya en las MTs metacrónicas, por tomografía, resonancia o biopsia, en la resecable, con previa neoadyuvancia, sin previa neoadyuvancia, resección preferida y o terapia local, más neoadyuvancia. En la irresecable, potencialmente convertible o inconvertible, pues vamos por este canal. En la irresecable, tratamiento primario, reevaluamos a ver si es resecable posteriormente o terapia sistémica. Tenemos otro artículo aquí que dice que tanto la supervivencia global como la supervivencia a largo plazo y los resultados oncológicos son similares en los casos de resección simultánea o por etapas. Esto era otra duda que se trató en algunos de los seminarios anteriores, donde si el paciente se debe hacer primero la resección del tumor primario y luego la metástasis o en dos cirugías diferentes. Aquí nos comprueba de que es mejor hacerlo en una sola etapa. Así, evitamos la segunda laparotomía, se reduce la estancia hospitalaria, se reduce la gravedad de las complicaciones. ¿Cómo es el seguimiento? Sobre lo que nos sugiere la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, nos dice en un esquema mejorado y máximo que el historial médico con examen físico y la medición del antígeno carcinoma embrionario debe ser cada 6 meses por 3 a 5 años. Los estudios de imagen, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis anualmente por 3 años, en riesgo alto cada 6 a 12 meses. Y la colonoscopia de vigilancia, esta debe ser un año después de la cirugía y luego cada 5 años o antes si está clínicamente indicado hasta los 70 años de edad. Se extrajeron estadísticas de nuestro instituto del IAULA, donde vemos del 2015 al 2019 la incidencia es muy similar tanto en masculinos como en femeninos, un poco más en los masculinos, muy parecido o extrapolable a la estadística internacional. Igualmente el grupo de edad, como lo había mencionado en la primera diapositiva,
entre 45 a 70 años, pues es el rango que más encontramos. De acuerdo a las intervenciones realizadas, pues esto está muy incompleto por parte de nuestro servicio de estadística, pero dicen que colectomías se realizaron en promedio 2 a 3 anuales en estos años mencionados y estomas 1 a 2 igualmente anuales, 3 en el 2019. Esto está fuera de la realidad porque por supuesto que hemos hecho mucho más. ¿Qué tenemos como conclusiones? La cirugía es el único tratamiento curativo en el cáncer de colon. Eso tiene que quedar claro. El 20% de los pacientes con cáncer de colon se diagnostican con MT sincrónicas, por lo cual tenemos que tener esto en cuenta y tener el algoritmo de qué hacer en las MT sincrónicas, metacrónicas, resecables, no irresecables, revisar siempre eso. Es importante el manejo multidisciplinario en todas las etapas del tratamiento. Un buen diagnóstico preoperatoria, técnica quirúrgica depurada y un seguimiento postoperatorio reglado permitirá diagnosticar, además de evitar en muchos casos complicaciones. Ese es el fin del seminario. Este es un seminario que lo hice regrabado, lamentablemente cuando di la clase por Zoom con la participación de los adjuntos, se tuvo mucho problema con el tema de la luz y el internet, por lo cual se perdió esa grabación. Eso es todo. Se despide, residente Juan Buenocore.